Bien, estamos de vuelta de No se diga más a través de Rumba 98.5. Karina, y tenemos a nuestro invitado del día de hoy. Y nada más y nada menos que desde Londres, nos dice. Así es, Desde desde Londres, Londres. vía Zoom, tenemos al amigo Juan Ariel Jiménez, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Juan Ariel, ya tú deberías estar durmiendo. Que va, hay mucho trabajo, entonces toca acostarse tarde estudiando, trabajando, pero siempre muy interesado en todas las cosas que puedan afectar o beneficiar al país, o sea que yo siempre a la orden. Gracias, Juan Ariel, por recibir nuestra llamada. Y la disposición de siempre. Juan Ariel, ¿qué está pasando? ¿Cómo estás viendo las cosas desde Londres? Te hemos visto activo especialmente por el tema del fideicomiso. Surge también un tema como el de los precios de los combustibles. Entonces, danos tu visión inicial para partir esta conversación. Yo creo que hay cosas positivas y hay elementos que llaman a preocupación. Vamos a empezar por lo positivo. La economía está creciendo. Cuando vemos que el Banco Central dice que crecimos más de 12% el año pasado y que eso incluso compensa lo perdido en el 2020 por el COVID, pues la verdad es que muestra un país que es muy resiliente, que es muy capaz de sortear las situaciones difíciles y sacar de abajo, como dicen. Entonces eso es positivo. Se han recuperado la mayoría de los empleos, no todos, pero la gran mayoría se han recuperado. Y algunos sectores tan importantes como el turismo se van recuperando. Y eso es positivo, ¿eh? Nosotros todos tenemos que apostar a que el país le vaya lo mejor posible, porque eso es lo que uno quiere. Independientemente de quién gobierne, que las cosas salgan bien para el beneficio de los dominicanos. Por el otro lado, hay aspectos que preocupan, los precios están aumentando mucho. De hecho, República Dominicana tuvo en el 2021 una de las inflaciones más altas de América Latina, con cerrar el país en 8.5% el aumento de precios. No solamente estamos teniendo la mayor inflación de los últimos 10 años, sino que también somos de los países junto a Argentina, Venezuela, Haití y Brasil que más aumento en los precios tuvo. Y eso es preocupante porque golpea mucho el bolsillo de las familias y los aumentos recientes que se han hecho en los combustibles, que entiendo que es por un tema del petróleo, que sigue aumentando, pues obviamente va a terminar impactando aún más en la dinámica de precios y eso es preocupante. O sea, ese es, digamos, un balance general de cómo veo las cosas. A propósito del tema de los combustibles, el presidente Luis Abinader se refería hace unos días a Petrocaribe y me gustaría conocer tus impresiones sobre esto. Claro, Y decía particularmente que de él tener un Petrocaribe, el precio de los combustibles no estarían al nivel en los que están en este momento. sí, pero ahí cometió varios errores conceptuales que es bueno puntualizar. Lo primero es que Petrocaribe era un acuerdo de financiamiento, no era un acuerdo de subsidio de precios. Eso es como cuando un supermercado dice, mira, ahora en vez de pagarle a los productores de finca 30 días, tengo una nueva política, le pago a 90 días. No por eso el supermercado va a bajar los precios, porque sigue comprando al mismo precio que tienen en el mercado. Entonces simplemente que está difiriendo un pago. Ese es el primer error, confundir un mecanismo de financiamiento con un mecanismo de subsidio de precios. Y el segundo error es pensar que toda la gasolina que se comercializaba en República Dominicana venía de petróleo venezolano y no es así. De hecho, República Dominicana las importaciones de combustibles son más productos terminados que petróleo para refinamiento en el mercado dominicano. ¿Por qué? Porque la refinería no tiene la capacidad de refinamiento para suplir el 100% del mercado. Y esa gasolina venía en el mayor de los casos de países que no eran Venezuela. Venían de México, venían de los Estados Unidos. Entonces, aún lo que sí venía mayormente de Venezuela, que es el petróleo, no venía el 100% de Venezuela, venía cercano a un 70%, el 30% primero de México, después de Estados Unidos y cuando terminamos Petrocaribe de Nigeria. Entonces, creo que hay demasiadas confusiones que alguien se lo habrá explicado mal al presidente y dijo una afirmación que a todas luces es incorrecta. Pero Juan Ariel, fíjate que Felucho Jiménez, tu padre, Sí, en una entrevista decía que el tema de Petrocaribe ayudó mucho a las economías de los países del Caribe
que se beneficiaron del programa, pero en el sentido de la balanza de pago. Él dice en esta entrevista que lo que había que pagar era un porcentaje del valor de la canasta energética descontado a 30 días y luego había un financiamiento a corto y a largo plazo a intereses bajos. ¿Esto no coincide con la afirmación del presidente? No, para nada. Insisto, se está hablando de financiamiento, no de subsidio cruzado. Venezuela nos vendía a los precios internacionales, no solo a República Dominicana, a todos los países de Petrocaribe. Lo que hacía era que difería una parte del pago. Está Insisto claro, no, en es clarísimo, pero eso le permitía que los precios no tuvieran el nivel que está teniendo hoy día cuando todos los factores exógenos no tienen ningún tipo de financiamiento ni puede ser cubierto más que por el gobierno. No, pero es que el mismo financiamiento que daba Petrocaribe al gobierno es el financiamiento que el gobierno ha conseguido a través de cualquier otro mecanismo como los bonos soberanos. O sea, Petrocaribe es uno de tantos financiamientos, tenía la ventaja de que era muy buena tasa de interés y a un plazo bastante largo de pago. Pero desde el punto de vista económico de determinación de precio, no importa ni el mecanismo de financiamiento ni las condiciones de ese financiamiento. Y por eso yo dije en un tuit que Petrocaribe el año que más aumentó, el año que más recibimos financiamiento fue de 600 millones de dólares. Este gobierno tomó en 3 meses 6.300 millones de dólares. O sea que financiamiento no es un elemento que vaya a determinar precios ni en República Dominicana ni en ninguna parte del mundo. Sí, lo correcto es decir que como todo influjo de divisas hacia República Dominicana, en este caso, el financiamiento, pues ayuda a la balanza de pagos y evita una depreciación de la moneda, independientemente de que venga de Venezuela vía Petrocaribe, que venga de los bonos soberanos, del Banco Mundial o del BID. Juan Ariel, tú tú fuiste ministro de Economía, Planificación y Desarrollo del anterior gobierno, conoces, o sea, tienes, aunque no fue tan extenso, no fue tan largo, tienes experiencia de Estado. En una situación como la actual, ¿cuáles podían haber sido medidas que, de haber estado tú en el gobierno en este momento, hubieras tomado, distintas a las que se han tomado actualmente en las manos del presidente Abinader, para que la situación estuviera en mejores condiciones? Muchas medidas. Lo primero era actuar a tiempo. Este aumento de los precios de los commodities se preveía que iba a suceder y con tiempo les hablaría de por qué. Entonces había que tomar una serie de medidas que con el tiempo hubiesen resultado. Lo primero, siempre he insistido, en que teníamos que cambiar el tipo de barcos que utilizamos para traer mercancías, porque nosotros en República Dominicana, siendo un país pequeño y con la producción atomizada, cada productor o grupo de productores trae sus cereales de fuera, trigo, maíz, soya, y lo traen barcos muy pequeños. Entonces, esos son los barcos handy size, handy max. Esos son los barcos precisamente que más han aumentado de precio. Si el gobierno desde temprano hubiese trabajado en agrupar a los importadores y traerlo en barcos más grandes, son los barcos Supramax, porque todavía no pudiéramos usar barcos Panamax, pero los Supramax sí. Lo hubiésemos traído en barcos Supramax y eso hubiese ayudado a reducir bastante el costo por tonelada métrica de las embarcaciones. Un segundo elemento que se debió hacer es convocar a todos los importadores de fertilizantes y decirles, miren, no sigan negociando individualmente porque le están ofreciendo precios muy caros. Vamos a crear un mecanismo de compras conjuntas para negociar, ya no individualmente, sino como un gran comprador llamado República Dominicana. Y con eso bajamos los precios. Y les puedo relatar que eso se ha usado mucho en el mercado de los medicamentos. Hay medicamentos que República Dominicana no solo negocia como país, sino negocia como región de Centroamérica y con eso consigue elementos más baratos. Creo que un tercer aspecto era invertir en la infraestructura rural. ¿Por qué? Porque eso ayuda a reducir los costos. Si los productores de plátano, por ejemplo, en vez de tener que sacar los racimos en mulo a través de caminos interparcelarios que no están pavimentados, si lo pudieran sacar en pequeños camiones, pero habría que pavimentar ese camino, se reduce el costo de transporte y por ende esa reducción de costo ayuda a que no aumenten tanto los precios. Creo que también se pudo trabajar en un mecanismo de subsidio de combustible a ciertos sectores, sobre todo para que no me disparen el costo en toda la cadena productiva. Creo que había que posponer el aumento de la tarifa eléctrica y en fin, un sinnúmero de medidas que si hubiésemos actuado con tiempo
y no hubiésemos entrado en las negativas, primero de que era transitoria, de que no era real, después que era solamente importada. Yo creo que las cosas con tiempo tienen solución y creo además que el primer paso para solucionar cualquier problema es admitirlo. Entonces creo que eso hace falta. Y por último, que no se me quede, y nunca haber sustituido a todos los técnicos de agricultura, del control sanitario y fitosanitario, que fue lo que produjo que entrara la peste porcina africana, que no ocurría desde el año 78, y eso disparó el precio del pollo. O sea que es una combinación de cosas que debieron hacer y cosas que debieron evitar. Juan Ariel, ahí tenemos en sentido general cosas que se pudieron hacer, pero particularmente en el tema de los combustibles, ¿qué puede hacer el gobierno en estos momentos desde tu perspectiva? Mire, si nosotros vemos, y de verdad que no voy a jugar a la politiquería con este tema, fíjense cómo en el pasado las actuales autoridades criticaron mucho el tema de los combustibles cuando estaba aumentando el precio del petróleo, y hoy están siendo víctimas de ese manejo que tuvieron en la oposición. Yo creo que la nueva generación política tenemos que aprender que así no se hace política. Tenemos que hablar con la verdad, no creando narrativas para fines electorales. Vamos a hablar la verdad. El precio de la gasolina tiene básicamente tres componentes. Tiene la materia prima base, o sea, la gasolina per se, que incluye el costo del petróleo, el costo de traerlo, incluye el costo de refinarlo. Eso es lo que se llama el precio paridad de importación. Tiene además unos márgenes, que es la cantidad de dinero que cada uno de los intermediarios cobra por participar en el proceso. Lo que cobran los detallistas, las bombas de gasolina, por ejemplo, lo que cobran los transportistas. Y tiene un elemento de impuestos. Entonces, solamente se pudiera bajar el precio de la gasolina si bajan uno de estos tres elementos. El primer elemento, República Dominicana no tiene grandes cosas que hacer en cuanto a bajar el precio del petróleo o disminuir el costo de los fletes. No puede. Nosotros en el país somos tomadores de precios internacionales. Los márgenes, bueno, pues eso habría que sentarse a negociarlo con los transportistas, con los distribuidores. Los márgenes se aumentaron en el 2020, a finales de 2020. Y lo otro es el impuesto. Pero también es muy fácil para mí decir, bueno, que bajen los impuestos, pero siendo responsable tengo que pensar, ¿y con qué otros ingresos van a sustentar el gasto público? Y ahí es que no quiero entrar en hacer política irresponsable, y sé que es muy difícil manejar esta situación. Por tanto, yo creo que tenemos que ir pensando más que en subsidios generalizados, en subsidios focalizados y en otros mecanismos que ayuden a que las familias puedan sortear esta situación tan difícil, sobre todo las familias de menores ingresos. También es una realidad, bueno, me parece muy serio de tu parte el planteamiento que haces de no hacer política con este tema, porque es que es una realidad el tema del factor externo. En el caso particular del precio de los combustibles, yo veía apenas esta mañana una información en Univisión, en Estados Unidos, donde hablaban de los precios de los combustibles en Estados Unidos, que es un país productor, que no es lo mismo que un país que depende 100% de la importación de combustibles. Y en el caso de los Estados Unidos, el promedio nacional por galón del 2021 fue de $2.44, cuando en el 2022 ya está en 3.42, es decir, un 42% más del costo que tuvieron en promedio durante el 2021. Esto en los Estados Unidos. Para no compararlo, como se ha criticado también lo que ha hecho el gobierno, de compararlo con países como Hong Kong y otros países de otras latitudes muy distintas a la nuestra. Pero yendo a Estados Unidos, que es un país además de nuestra región y que es un país productor, es una muestra también de que efectivamente es una situación a nivel mundial. Juan Ariel, vamos a hacer una breve pausa. Te pedimos que por favor nos esperes un ratico allí y volvemos, porque me gustaría saber tu opinión sobre el proyecto de ley de hidrocarburos que ya han confirmado que va a ser introducido en el Congreso el próximo 27 de febrero. Amigos, estamos hablando con Juan Ariel Jiménez en No se diga más.